Si hace unos años nos dicen que en el campo se iba a poder trabajar con drones, pensaríamos que nos están hablando de una película de ficción. Pero la realidad es que el sector agrícola se ha innovado. Las nuevas tecnologías han llegado hasta nuestros pueblos, hasta nuestras explotaciones, hasta nuestras granjas, y lo han hecho con máquinas que hace una década parecían impensables. La agricultura de hoy en día combina tradición y tecnología, y para eso estamos nosotros. Aquí y ahora arranca Agro en Acción. El programa de esta semana es uno de esos que hay que ver sí o sí. Vamos a descubrir cómo es y cómo funciona el dron agrícola más grande de Europa. Verlo en acción es un auténtico lujo. También conoceremos una deshiervadora de la marca Olmi, una máquina capaz de acabar con las malas hierbas de las viñas sin llegar a tocar el suelo. Su funcionamiento es muy novedoso y hay un cliente muy interesado en ella. Y por supuesto, en nuestras secciones, Miguel Vaquero nos enseñará a todos el John Deere con el que trabaja entre las cepas para una bodega de Castilla y León. Y nuestro amigo Guzmán nos contará la historia de uno de sus tractores más antiguos. El de esta semana os encantará. Así que preparados, que esto ya va en marcha. Fendt presenta el tractor que llega para romper todos los esquemas. Fendt 600 Vario. Excepcional por naturaleza. El primer viaje de esta semana lo hacemos hasta Ávila capital. Teníamos que acercarnos sí o sí hasta las instalaciones de Ibérica Dron, una de las empresas que más conocen el mundo del dron en España. Y allí nos esperaba José Luis Gago, gerente de Ibérica Dron. Somos una empresa dedicada a la formación, dedicada a la venta de equipos, tanto agrícolas como otro tipo de equipos de drones, y al mantenimiento y reparación. Ahora centrados en el tema agrícola. Reconoce José Luis que en estos últimos 2 años las preguntas de los agricultores son constantes. Pues los agricultores antes eran un poco reacios a la tecnología del dron, porque decían, aplica muy poco caldo para todo lo que estamos nosotros acostumbrados a aplicar con el tractor. Pero cuando lo han probado ya dicen, bueno, la próxima vez repito. ¿Cuál es la principal ventaja de tener un dron en la explotación? Lo principal es que no pisa, no compacta el terreno, no pisa y se puede entrar en cualquier época del año, tanto con lluvia o que haya tubería o cultivo alto, puede entrar cuando se quiera. Para hoy, Ibérica Dron nos ha preparado el modelo T50, uno de los equipos más grandes de toda Europa. Y claro, tenemos que conocer alguno de sus equipamientos. Este es el depósito de sólido. El depósito de sólido pues es de 70 litros de volumen, sí que son 50 kilos de peso, pero bueno, hay materiales semillas que pesan menos, entonces el volumen es más. Es hasta 70 litros y en la parte inferior tenemos lo que es el disco. Hay distintos discos para el tema de disco de siembra o tema de disco de abono fertilizante. Tiene una apertura bastante grande pues para que, por ejemplo, se pueda echar el tipo de nitrato o el tipo de semilla de forma muy sencilla en la parte superior. ¿Y las baterías cómo son? Son baterías de mucha capacidad que nos dan una autonomía de, parece muy poco, unos 10 minutos, pero en 10 minutos sí que podemos hacer hasta 2 hectáreas. Y son baterías de carga ultra rápida. Pueden cargar en unos 10 minutos también. Tanto la descarga como la carga en 10 minutos. Y ahora su cargador. Como veis es un cargador, es un poquillo pesado, pero tiene componentes bastante robustos porque admite hasta unos 12.000 vatios de entrada. Entonces son equipos muy potentes y muy sencillos de utilizar. Solamente tienen un conector en esta parte que va directamente a la batería y otros 2 conectores en esta parte delantera que tiene sus propios cables que son los que van conectados entrada monofásico. Se puede desviar de entrada trifásico, pero entra en monofásico por estas 2 entradas. Las baterías, como se descargan tan rápido y se cargan rápido, se requiere de un generador. Entonces directamente del generador va a estos 2 puertos de entrada para cargar en el campo a través de un generador diésel o gasolina. Y también una fórmula para evitar que se calienten. Aquí tenemos las dos posiciones para meter 2 baterías distintas. En la parte trasera
tenemos dos ventiladores que lo que hace es pasar el flujo de aire a su interior. En su interior tiene los ventiladores en esa zona posterior y pasa el flujo desde la parte trasera hasta la parte delantera, enfriando las dos baterías. Ahora sí, nos movemos. Ya estamos en el campo, ya pisamos tierra y lo hacemos con el dron agrícola de DJI más grande de Europa. Es este, el T50, capaz de pulverizar 20 hectáreas por hora. Y ojo, que si lo utilizamos para sembrar, puede tirar 1 tonelada cada hora. Es la última novedad en el mercado, incluye todas las tecnologías que te puedes imaginar y todo ello con un objetivo, ser lo más eficiente posible para el agricultor. Vamos a conocerlo a fondo, así que por favor, no te muevas. Ya en el campo desplegamos el dron y empezamos a conocer características muy llamativas. La primera, y una de las más importantes, su ancho de trabajo. Estos equipos tienen un máximo de 3 metros de envergadura, pero el ancho de pasada suele ser el doble de la altura. Quiere decir que si volamos a 3 metros, normalmente el ancho de pasada, en este caso sería 6 y 1 más. Por el T25, que es el hermano pequeño, es el doble de la altura, y el T50 el doble más 1 más. Entonces a unos 7 metros de anchura, de lo que es el interlineado. Algo peculiar y novedoso es su radar antiobstáculo. Cuando detecta un obstáculo, por ejemplo un árbol, un poste, él se para o es capaz también incluso de esquivarlo. Tiene uno en la parte delantera para cubrir 360 grados y tiene otro en la parte inferior. En la parte inferior lo que hace es medir el terreno. Si el terreno sube, el dron sube, y el terreno baja, el dron baja. Para que su uso sea eficaz en el campo, este dron viene equipado con 2 módulos de RTK para que la conexión GPS sea centimétrica. Además, posee 2 bombas antiatasco que funcionan por impulso. No tiene como los anteriores modelos que tenían un pistón, que iban con aceite, aquí son bombas de impulso. Impulsa, deja, entonces son bombas antiatasco. Lleva 2 bombas, cada una maneja uno de los lados del dron y las lleva ahí abajo y son muy fáciles de limpiar en caso de necesidad. Y de las bombas pasamos a las boquillas, en este caso son centrífugas. También han cambiado respecto al modelo anterior, que era una boquilla fija, llevaba entre 12 y 16 boquillas, ahora lleva 2 o 4 boquillas rotatorias. Y lo importante de eso es que podemos ajustar incluso en pleno vuelo el tamaño de gota, entre 50 micras para crear una especie de nube a 500 micras, que es más tipo ducha. Su funcionamiento no es complicado y empresas como Ibérica Drone se encargan de enseñar a los clientes cómo manejarlo. Algo rápido, por ejemplo, nos lo explica en el campo José Luis. Voy a poner los distintos puntos que mide la parcela, las distintas zonas para delimitar el área. Entonces nada, esto es muy sencillo, solamente lo que hacemos es ir añadiendo puntos, por ejemplo otro por aquí, añadir, otro por aquí. Y una vez que le das los 4 puntos, te dibuja la parcela. Ahí como se ven las pasadas que están atravesadas porque lo he girado yo, lo voy a poner siempre paralelo a uno de los lados. Una vez planificada la parcela de forma muy sencilla, le mandamos lo que es la misión al dron. El dron, dependiendo de los litros que le hayamos indicado por hectárea, el ancho de pasada, subiría y empezaría a hacer todas las pasadas según le hayamos indicado. Una duda más, ¿hay que estar muy pendientes del dron? Cuando él se acaba la batería, él vuelve solo, automáticamente. Cuando él se acaba el líquido del depósito, él vuelve automáticamente. Entonces tenemos que estar pendientes de que, bueno, de que todo esté correcto, no nos dé ningún otro mensaje de error, y de cargar las baterías y de tener el caldo preparado para el próximo vuelo. Allí en el campo nos esperaba más gente. Queríamos descubrir más puntos de vista. Por eso conocimos también a Samuel García, gerente de Herbiagro, y a Alejandro Verdejo, de Drones Palanquinos. Actualmente está todavía legislado simplemente para tratamientos fertilizantes y productos que no tengan registro fitosanitario. Por ejemplo, productos bio y productos de tipo ecológico que no estén registrados como fitosanitarios. Pero la idea es que en algún momento sí se puedan utilizar con fitosanitarios. Pues creemos que sería lo lógico, porque realmente este tipo de tratamientos con estos aparatos creemos que son incluso más, aparte de seguramente incluso tan efectivos como son con un tratamiento convencional con el tractor, creo que pueden ser incluso más inocuos para la fauna, la flora, etc.
El uso de drones, por ejemplo, permite trabajar en los cultivos sin depender de la climatología. Existen tratamientos que hay que hacerlos en momentos muy puntuales y a veces el terreno no permite entrar a los tractores. Con estos equipos se puede entrar en el momento adecuado y al final pues evitamos problemas que pueda tener el cultivo de cara a más adelante. Y ahora charlamos con una persona que trabaja con este tipo de drones a diario en su empresa. Realiza trabajos a terceros que se ven obligados a depender de su servicio. Alejandro, llevamos ya mucho tiempo hablando del dron, pero yo quiero saber si funciona. ¿Para qué lo utilizas? Funciona, y funciona muy bien. Pues se utiliza para abonar, para echar productos ecológicos y es muy efectivo porque al final solamente el producto cae en la planta, no cae al suelo. Con los tractores echan muchos litros de caldo y con esto pues echan 18 o 20 litros por hectárea. Entonces queda aplicada en la hoja y con las hélices como se remueve queda aplicado por arriba y por abajo de la hoja perfectamente. Una tierra de 10 hectáreas, por ejemplo, ¿cuánto te lleva? ¿Has calculado? Pues mira, con este dron se hace en media hora, 40 minutos. Con el T25, 1 hora y cuarto más o menos. Depende un poco del dron, del tamaño del dron, claro, del equipo. ¿Qué ventajas tiene, Alejandro, un dron como este si lo comparamos con un tractor o una cova o un equipo convencional? Pues mira, lo primero y más importante es que no pisas nada al cultivo. No se estropea nada, es todo producción en la finca. Con un tractor todo lo que pisan las ruedas es fácil que luego ya no se levante, entonces eso queda aplastado. Yo tengo hecho los cálculos y agricultores, clientes míos han hecho los cálculos y me han dicho que les compensa más que de sobra aplicarlo con el dron antes que con el tractor. Simplemente por lo que no estropean ellos. Aparte, no se pasan plagas de una finca para otra, no hay contacto. Ya la última, Alejandro. ¿Se lo recomendarías a agricultores, a un agricultor potente que se compre un dron? Si un agricultor potente, sí, y uno más pequeño lo suelen contratar porque ya no dan abasto y no dan más de sí para hacerlo. No tienen tiempo para... Entonces lo que están haciendo es contratarlo. Contratarlo a una empresa como nosotros, que trabajamos para terceros y ya está. Pero hay clientes grandes que sí tienen sus equipos solo para ellos, claro, trabajar para ellos. Que cuesta bastante, pero que sale rentable. Aunque cuesta dinero, pero sigue saliendo más barato que una cuba de aplicación de un tractor. Y ya, por último, los permisos que hay que tener para manejarlo. Hay que tener un curso de piloto de drones, de manejo del dron, hacer unas maniobras, pues hacer un cuadrado, hacer una rampa hacia arriba, hacia abajo, unas maniobras, y con eso tendría el carnet de piloto de dron. Después, dependiendo del tipo de producto, pues hay otro carnet que se llama de curso de piloto aplicador, que es como el cualificado. Con esos dos cursos ya tendría todo completo. Lo único que habría que hacer es a AESA, que es la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, nosotros cuando vendemos un equipo ya le mandamos toda la documentación para que el agricultor tenga todo documentado y pueda volar legalmente. Pues ahí lo tenéis, agroseguidores, es el dron agrícola de DJI más grande de Europa. El futuro cada vez está más cerca y quizá algún día estos aparatos sobrevuelen todas las tierras de Castilla y León. Pero tranquilos, no os asustéis, que son amigos. Hola, soy Miguel Vaquero y este es el tractor con el que trabajo, un Johnny 6100 MC. Trabajo para Mari Carmen Gutiérrez, socios de la bodega de Los Albertos, y me dedico a atender los viñedos. Este tractor tiene, creo que son 8 años, es muy adaptable a los viñedos y a tierras también, a barbechos, y funciona bien en todos los sectores, ¿no? Enganchamos cultivador, vertedera, picador, un poco de todo. Ahora tengo un cultivador de 9 brazos y estamos dando la primera arada a los majuelos antes de que broten. Estoy contento, yo tengo buen equipo.
Si estás orgulloso de tu maquinaria, en Agro en Acción queremos conocerte. Cuéntanos cómo trabajas y cómo le sacas el mejor partido. Usa nuestras redes sociales o por WhatsApp al 666 49 52 84. Gozai, el desecante de patata líder del mercado, les ofrece este espacio. Da gusto pasear por una de las viñas en ecológico más importantes que tenemos en nuestro país, las de nuestros amigos de Martín Verdugo. Y lo hacemos para descubrir una de esas máquinas que han llegado a las viñas para quedarse mucho tiempo. Y es esta, la deshiervadora de la marca Olmi, una máquina capaz de acabar con las malas hierbas sin ningún tipo de tratamiento químico. ¿Funciona? ¿Es fácil de manejar? ¿Merece la pena tener una en nuestra explotación? Vamos a resolver todas las dudas con las personas que nos acompañan hoy. ¿Quiénes son? Pues ellos, Carlos Castrillo, gerente de Talleres Castrillo, Eduardo Abad, viticultor ecológico, y Raúl García, responsable de viticultura en Martín Verdugo. Y hoy pisamos viñas para descubrir una marca nueva en Agro en Acción. Se llama Olmi, una empresa italiana que se ha especializado en el cultivo de vides y manzanos. Nos quieren enseñar la nueva máquina que ha aterrizado en España. Y es que Olmi es una empresa que nació como una necesidad agrícola. Originalmente ellos eran viticultores y empiezan a desarrollar máquinas para sus propios viñedos. A partir de ahí, por los vecinos empiezan a tener demanda de fabricación para los propios vecinos y de ahí dan el salto a una fabricación y una producción en cadena a lo que es una fabricación pues como la actual. Venga va, que lo estáis deseando. Nos metemos con Carlos de lleno en el funcionamiento novedoso de esta deshiervadora. Lo primero de todo, sus dos rotores. El primer rotor monta un hilo de 3 milímetros, se podría montar también de 4 milímetros, que es el que entra a trabajar y a deshiervar en la hilera. Y luego tiene un segundo rotor con hilos más gordos, estos de 6 milímetros. Que lo que hace es cualquier hierba grande de un grosor ya mayor, por ejemplo el cardo o tal, es capaz de romperlo y deteriorarlo para que aunque no lo quite totalmente, pero sufra ya un daño en el que se seque. Bueno, os estáis preguntando un poquito cómo funciona. El sistema es muy simple. Manejarla simplemente tiene dos movimientos fundamentales, que es aproximar o desplazar la máquina hacia afuera. Lo hace de manera paralelográmica con un cilindro hidráulico, y luego para la hilera, el rango de trabajo en altura, tenemos un portón que se desplaza hidráulicamente también, y lo único que hacemos es, pues, por ejemplo, en este caso donde vamos a trabajar, que hay una línea de goteros, limitar la altura máxima donde el hilo puede trabajar para que no haga ningún daño tanto a la planta como coger un alambre o dañar la tubería de riego en este caso. Para que el agricultor sepa hasta dónde se puede acercar con la máquina al linio, Olmi ofrece dos vertientes. La básica, que es esta, que simplemente llevamos un nylon que se utiliza para tomar una referencia con la planta y saber desde cabina que estamos aproximando la máquina correctamente. O de manera automática con un palpador. En el que la máquina, en el caso de que entre en exceso, hidráulicamente se va a desplazar hacia afuera y va a volver a coger la posición si la máquina la hemos metido demasiado hacia la hilera. En el caso de que se mida mal y haya colisión con la planta, pues simplemente la máquina va a pasar por ese patín y se va a desplazar lateralmente. ¿Y cómo son los rotores? ¿Cómo funcionan? En este caso tenemos una transmisión mecánica que lo mueven unas poleas y ya las poleas directamente dan movimiento al rotor. El rotor, ¿qué hace? Al girar a revoluciones el hilo sale, esta distancia de hilo entra dentro de la hilera y corta la hierba pues
como una desbrozadora de brazo que conocemos todos. Cada carrete tiene 5,5 metros de hilo. Cuando se va gastando y hay que alargarlo un poco más, simplemente lo que hay que hacer es quitar 2 tetones para dejar el rotor loco y entonces ya giramos y podemos alargar el hilo. Volvemos a posicionar los 2 tetones y la máquina estaría otra vez en marcha. La máquina de hoy tiene esta configuración, pero se puede diseñar al gusto del cliente. Por ejemplo, si lo desea, se podrían colocar otros 2 rotores al otro lado e ir trabajando 2 líneas al mismo tiempo. Incluso hay una variación muy curiosa para viñedos y plantas muy jóvenes, en el que en la parte superior se montan unas paletas plásticas que al pasar la máquina trabajando lo que hacen es, al tocar en la planta joven, protegerla de la fricción que haría el hilo y te permite trabajar en plantaciones del primer año sin mayor problema. Ahora hablamos con uno de los viticultores que ha tenido la oportunidad de probar su funcionamiento en las viñas. Bueno, esta máquina yo la compré el año pasado, en la campaña pasada, que también fue húmeda, y la compré especialmente por una parcela que tiene mucha piedra, es difícil de trabajar. Por el tipo de suelo me daba mucho cardo, muchas plantas de verano y era muy difícil de manejar. Entonces la posibilidad que da esta máquina de no tocar el suelo y tenerle controlada la mala hierba, y me digo, esta es la solución que necesito yo. Y si es fácil de manejar, pues digo, justo lo que necesito. ¿Y su manejo es fácil? Yo estoy muy contento con ella porque el manejo es cómodo, porque sabes que no vas a hacer ninguna avería, que también eso es muy importante, porque la viña, en cuando te descuidas haces una avería y ya te vas disgustado a casa, ya la tarea del día parece que no ha salido bien. Y encima lo que es el gasto energético, el tractor va sin trabajar y el hilo, que era el gran problema que tenía yo, la preocupación que tenía yo, pues de momento yo no he cambiado el carrete, con el carrete que compré la máquina sigue. Y a eso, esta campaña se puede decir que ya la está acabando. Algo curioso de esta máquina es que no toca el suelo y esto tiene sus ventajas. La idea era, en esta época, a finales de primavera, quitar la hierba. La sorpresa mía fue que luego a finales de verano no tuve que dar ningún pase más, porque al no replantar, no mover el suelo, no tira hierbas de verano, que son las que quitan cosecha. Las que realmente molestan a la viña son las que salen en verano, las cenizos, la correhuela, todo este tipo de plantas, la salsola, todo este tipo de plantas que son las que hacen que moleste en la época de vendimias, que la cepa no se iré. Vamos, que se evitan esas plantas que de verdad reducen la producción de uva. Y quizá este sea uno de los motivos por los que Martín Verdugo tiene interés en la máquina. Me decía Carlos, de Talleres Castillo fuera de micros, que estáis buscando una máquina similar a esta. Sí, porque pues desde que empezamos así todo este cambio de manejo, nosotros hemos trabajado siempre mucho con cubiertas vegetales, desde cubiertas vegetales espontáneas, sembradas. Entonces, pues claro, en el cambio uno de los objetivos que teníamos claramente era reducir el uso de fitosanitarios, químicos, soluciones que hay para mantener un poco controlada la línea de la planta, pues son los típicos intercepas. Nosotros estamos en una línea un poco distinta, intentamos mantener los suelos un poco más con cubierta, de tal forma que favorezca un poco la microbiología del suelo. Entonces, pues sí que estamos un poco buscando alternativas al manejo del suelo, desde desbrozadoras para la línea, dejar cubierta permanente a todo el terreno, y es un poco por lo que estamos en este tipo de pruebas para ver qué herramientas podemos tener que se nos adapten lo mejor posible. Raúl, llevamos ya toda la mañana viendo cómo trabaja la máquina. ¿Te está gustando, sí o no? Nosotros tenemos varias problemáticas. Estamos viendo que un poco con el gotero teníamos mucho miedo de cómo iba a responder. Pues lógicamente igual hay que hacer mantenimientos para tener todo bien en su sitio, pero parece ser que sí que puede funcionar. Y luego nosotros teníamos mucho miedo también con el tema de suelos. Tenemos suelos muy cambiantes, desde suelos con mucho canto rodado, mucha piedra, que es muy agresivo pues incluso con las rejas, los intercepas sufren mucho, y estamos viendo que sí, que puede ser una máquina que se adapte. Algún día sabremos si finalmente Martín Verdugo adquirió o no esta máquina. A lo mejor lo hace alguna otra bodega que quiera cuidar sus viñas sin tener que mover el suelo. Una herramienta perfecta para aquellos que apuestan por lo ecológico. La deshiervadora de Olmi ya no es una idea de futuro.
ya es una realidad. Mi nombre es Guzmán Murillo y este es mi tractor. Es un John Deere, un 3130 del año 1975. Este tractor viene de herencia de mi abuelo. La primera vez que me subí a manos de un vehículo y a usar el volante fue en este tractor, y realmente me llevaba mi abuelo. Yo tenía 5 añitos y en aquella época pues todo el mundo, desde muy niños, mis padres, mis tíos ya montaban en tractor. ¿Cuál fue el tema? Que mi abuelo se confió demasiado conmigo, me subió en el tractor. ¿Y qué pasó? Que pues cuando eres niño pues empiezas a tocar botones, empiezas a ver palancas, y yo dejé de mirar al frente, miré al volante, me hacía ilusión y me iba de frente contra una casa, mi abuelo sin saberlo, hasta que le dio el golpe de girarse. ¡Niño! Me giró el volante y raspamos todo un lateral de una casa que se ve perfectamente en el lateral derecho, y tiramos un montón de fardos al suelo. Nosotros somos una empresa familiar aquí en Valladolid, nos dedicamos al alquiler de huertos urbanos. Nuestra empresa se llama Gardening Valladolid y este se utiliza sobre todo para trabajos pues, un poquito más arduos. Bueno, pues aquí tenemos el motor, es un motor Cummins, da 96 caballos de fuerza, es un 6 en línea y tiene aproximadamente unas 16.000 horas. Cosas que no son originales de este tractor, esto que se pedía en la época hacer, ¿vale? Tú le pedías al herrero de la zona y te lo hacía para los vehículos. Y la otra cosa que no es original del vehículo es la pala, es una BMH y que aquí lleva 50 años y aquí está como nueva y para seguir usándose a tope. Y lo que lleva atrás es un apero, es un cultivador que, bueno, pues lo que hace a día de hoy es lo utilizamos nosotros pues para romper los surcos cada vez que termina la temporada en los huertos, y es el apero que le corresponde a este tractor. Pues mira, a mí lo que me supone es un recuerdo brillante. Por cosas de la vida, pues ya mis abuelos no están en este mundo, y a mí el conservar esta maquinaria y saber que yo me he criado con esto, pues para mí es un recuerdo súper bonito y es un regalo increíble. Madre mía, no os imagináis los vídeos que nos enviáis a diario. Son muchísimos y siempre intentamos verlos todos. Mira, por ejemplo, este. De mi tocayo Gonzalo y Javier, en Villagodio, en Zamora. Cuando nos lo enviaron estaban ensilando el primer corte de alfalfa. O este, que nos envió Joaquín desde Villanueva de Duero. Por aquel entonces estaba segando centeno para ensilar con un Fendt 722 y una segadora Krone de 9,5 metros, casi nada. Ahora viajamos hasta Pangua. Ricardo ahora nos envió este vídeo de su amigo Carlos, que le estuvo ayudando a descompactar las patatas. Ahí lo vemos con su John Deere 7530. Y por último disfrutamos de la colección que ha hecho un agroseguidor con su impresora 3D. Podéis buscarlo en Instagram, se llama Agriimpresión 3D, todo junto. Ahí tiene publicados todos sus trabajos y son impresionantes. Gracias a todos, como siempre, por enviarnos al teléfono del programa cómo trabajáis en el campo. Nos encantan vuestras máquinas y vuestros tractores. Sois los mejores. Si tienes un teléfono, puedes formar parte de nuestra comunidad. Envíanos tus vídeos de los trabajos que haces en el campo. Enséñanos lo que vales. Comparte con nosotros los momentos duros y los divertidos. Usa nuestras redes sociales o por WhatsApp al 666 49 52 84. Tú haces la red de Agro en Acción. Nos vamos por hoy, agroseguidores. Ha sido un programón, pero el de la semana que viene será mejor. Vamos a conocer en primicia cómo es la nueva serie 600 de Fendt, un tractor de 4 cilindros que supera los 200 caballos. Este nuevo modelo os va a volver locos. También os gustará el Intercepa de la marca Clemens. Es el último modelo de esta marca alemana y hemos viajado hasta una bodega para ver cómo trabaja entre las viñas.
Y sí, tendremos secciones, por supuesto. Nos encontramos por el campo con Pablo, que nos enseñó muy orgulloso su tractor, un Fendt 313 Vario. Dice que le va de maravilla. También conoceremos la historia que hay detrás del John Deere 2135 de Marcelino. Solo os adelantamos que le tiene mucho cariño. Nos vamos por esta semana, nos vemos la que viene. Ya sabéis, que el tiempo nos acompañe. Adiós.